Probando micrófono. Listo. Muy buenos días. Buenos días a todas y todos ustedes. Buenos días. Buenos días. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de nuestra plataforma Zoom del Congreso Nacional de la Abogacía. Muy bienvenidos y también saludamos con mucho afecto a nuestros seguidores en Facebook, YouTube e Instagram. Sean bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. El día de hoy tenemos una conferencia magistral a cargo de el maestro Santiago Sánchez Sánchez. Yo le rogaría al
señor secretario general, doctor Iván Hurtado, nos haga favor de presentarnos a las personalidades que están en el panel. Con todo gusto, señor presidente. Se encuentran el día de hoy y nos honran con su presencia en el panel el doctor Roberto Vidal, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía, maestro Santiago Sánchez Sánchez, presidente de la Comisión de Vinculación con Fiscalías de Justicia de México del Congreso Nacional de la Abogacía, la doctora Olga Isaura Villanueva, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso Nacional de la Abogacía, el licenciado Jonathan García Vega, director general de la firma legal Demlex, Derecho Estratégico de México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muy bienvenida y muy bienvenidos sean todos ustedes. Para continuar con esto, yo le voy a rogar a la doctora Olga Isaura Villanueva que nos haga el favor de leer la semblanza curricular de nuestro distinguido conferencista. Por favor, doctora. Claro que sí. Con su venia, señor presidente, buenos días a todos. Tardes, perdón. El maestro en Derecho, Santiago Sánchez Sánchez, es licenciado en Derecho con preespecialidad en Ciencias Penales, diplomado en Seguridad Pública por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal, con especialidad en Procedimiento Penal Acusatorio y Juicios Orales en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal y maestría en Derecho Laboral, con especialidad en Relaciones Laborales en el Instituto de Posgrado en Derecho. Obtuvo diplomado en Educación Financiera en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Tiene diversos cursos, entre los que destacan Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación en la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal, el mercado ilícito de combustibles, impartido en convenio con Petróleos Mexicanos en el Instituto de la Judicatura Federal. En el ámbito laboral, se desempeñó como meritorio y posteriormente técnico judicial en el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Vaz, México, con sede en San Pedro Barrientos. En el año 2005 prestó sus servicios como chofer y auxiliar de actuario en el 9º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. También fungió como oficial de servicios y mantenimiento en el 3er Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito durante el periodo comprendido del 16 de marzo al 30 de noviembre de 2006. En 2015 ocupó los cargos de oficial administrativo, actuario judicial y secretario en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Apoderado legal de la Federación Unión Leonel Domínguez de Organizaciones Sindicales de la Confederación de Trabajadores y Campesinos. Es director general de la firma legal Sánchez y Sánchez Abogados. En 2017 fue nombrado apoderado legal del condominio Escaret, Grupo Vidanta Acapulco, en el estado de Guerrero, desempeñando esa función hasta el día de hoy. En julio del año en curso fue designado presidente de la Comisión de Vinculación con Fiscalías de Justicia de México ante el Congreso Nacional de la Abogacía para integrar el Consejo Directivo durante el periodo 2020-2026. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, doctora. Como podemos observar, la trayectoria de nuestro distinguido invitado pertenece a la cultura del esfuerzo. Nos da muchísimo gusto que el día de hoy nos haga favor de acompañarnos con una conferencia que es intitulada La actuación y eficacia de los primeros respondientes en el lugar de los hechos. Un tema toral en todo lo que implica el procedimiento penal. A manera de introducción, me voy a permitir hacer la siguiente reflexión. El Protocolo Nacional de Actuación del primer respondiente incluye el procedimiento que el policía, primer respondiente, debe de seguir
al momento de asegurar materialmente los bienes, instrumentos, objetos o productos del delito, a fin de eficientar el traslado y los controles para su resguardo, atendiendo a la naturaleza del bien y la peligrosidad de su conservación con el propósito de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Se detallan mecanismos de coordinación que debe seguir el policía primer respondiente durante su actuar, en específico con las autoridades coadyuvantes y las responsables de investigación, resaltando la trazabilidad de las intervenciones que tienen estas durante el procedimiento y con ello generar un hilo conductor que le permita al Ministerio Público contar con toda aquella información necesaria para el inicio de la investigación y o, en su caso, la determinación de la misma. Este protocolo abona para que las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia armonicen su actuar y con ello sentar las bases para contar con instituciones bajo una arquitectura homologada conforme a la normatividad aplicable, con el propósito de brindar certeza jurídica en su actuar. Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo 132 las obligaciones del policía. Nos dice, de conformidad también con el artículo 21 constitucional, que el policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. Bien, sirva pues este marco introductorio para dar pauta a la conferencia magistral de nuestro invitado. Cedo los micrófonos al maestro Santiago Sánchez Sánchez para que nos haga favor de disertar su conferencia. Adelante, maestro, por favor. En su venia, señor presidente, doctor Roberto Vidal Méndez, agradezco su semblanza, doctora Olga Isaura Villanueva. Muy atinadas todas y cada una de sus palabras, estimado doctor. Es un excelente preámbulo para que su servidor el día de hoy, en los próximos minutos, de una manera breve pero concreta, habré de disertar precisamente esta conferencia intitulada La actuación y eficacia de los primeros respondientes en el lugar de los hechos. Y ustedes tal vez se preguntarán por qué yo elegí este tema, por qué el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de lo que es el primer respondiente. Pues bien, desde mi punto de vista, el primer respondiente es la imagen, es la cara de todo el aparato de Estado en este sistema penal acusatorio. Es el primer punto de contacto con la sociedad, el primer eslabón, la columna vertebral de todo este procedimiento penal que inicia precisamente desde que en su carácter de servidor público, se constituirá precisamente en el lugar referido como el de los hechos a efecto de llevar a cabo su intervención, la cual, si bien es cierto, tiene que ser con eficiencia, tal como reza el artículo 21 de la Constitución, considero que al menos debe ser llevada con eficacia. ¿Y por qué hago esta distinción? Pues bien, con efectos meramente de entendimiento, considero pertinente puntualizar qué es lo que debemos entender por actuación. La actuación es la manera de comportarse o de actuar de una persona, en este caso del primer respondiente. ¿Qué es el primer respondiente? El primer respondiente es la primera autoridad que habrá de constituirse en el lugar referido de los hechos para llevar a cabo su intervención policial bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Considero hacer la distinción respecto de lo que es la eficacia y la eficiencia. ¿Por qué? Porque la eficacia significa la capacidad de lograr un cometido o una meta indicada, mientras que la eficiencia va a tener siempre un plus. Estas distinciones, me permito dar lectura a unas pequeñas notas que hice. Tenemos las siguientes. Las características de la eficacia serán que se enfocará en objetivos, mientras que la eficiencia siempre se enfocará en el proceso que lleva a cabo un objetivo. La eficacia medirá los resultados esperados contra los resultados obtenidos,
mientras que la eficiencia medirá los resultados usados contra las metas propuestas y los costos esperados. La eficacia también utilizará recursos para alcanzar esas metas, mientras que la eficiencia, su interés siempre será el del buen uso de esos recursos. La naturaleza de la eficacia siempre será objetiva y cuantificable, mientras que la eficiencia puede ser subjetiva y objetiva, y también puede ser cualitativa y puede también cuantificarse. A manera de ejemplo, para tener en claro esta distinción, un primer respondiente cumplirá de manera eficaz con su trabajo como servidor público en la prestación de sus servicios, en el desempeño de sus saberes, cumpliendo con los protocolos nacionales de actuación policial, desde luego respetando todo el marco jurídico que tiene que tener pleno dominio y pleno conocimiento del tema. Mientras que un primer respondiente eficiente evidentemente tendrá que dar cumplimiento con este marco jurídico, pero también buscará que la eficiencia sea precisamente a través del mayor ahorro en los recursos que le son proporcionados por el Estado y por las instituciones policiales para el cumplimiento precisamente de ese servicio público que está prestando, en beneficio de la sociedad. Para referirnos al primer respondiente y empezar con nuestra plática del día de hoy, me voy a permitir remitirme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su artículo 3º nos va a establecer quiénes son o quiénes prestan precisamente esas funciones de seguridad pública. El artículo 3º a la letra dice: la función de seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las instituciones policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directo o indirectamente con el objeto de esta ley, es decir, la Ley General Nacional del Sistema de Seguridad Pública, artículo 3º. ¿Y por qué hacemos referencia a esta ley? Porque esta ley, como bien puntualizó en su preámbulo nuestro distinguido presidente, es la ley reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo que reza cuáles son los principios con que deben conducirse las actuaciones policiales para el cumplimiento de sus funciones, no solamente en materia de seguridad pública, sino también en materia de prevención del delito y desde luego para la investigación y la persecución del delito para lograr esa eficacia y el esclarecimiento de los hechos, que es uno de los principios rectores de la reforma que sufrió el artículo 20 constitucional en sus principios generales. El artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, literalmente establece lo siguiente: el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. De ahí la importancia y lo trascendente precisamente del desempeño de un primer respondiente. Un primer respondiente que de su actuación eficaz o ineficaz dependerá, desde mi punto de vista, el éxito o el fracaso de cualquier investigación que sea conducida por parte de la gente del Ministerio Público en conjunto con sus auxiliares, como lo puede ser también la Policía de Investigación, los peritos y otro tipo de servidores públicos. Esto, en mi opinión, puede llevar al esclarecimiento de los hechos, pero también puede provocar que exista impunidad cuando realmente las personas que sean investigadas sean personas traviesas, sean los llamados delincuentes, sean personas que efectivamente se dediquen a actividades ilícitas según el compendio del catálogo de delitos establecido en cada código penal de nuestras diversas entidades federativas. Pero también puede provocar que en la actuación y en el ejercicio de un primer respondiente se pueda juzgar, se pueda procesar de manera indebida a personas inocentes que para su mala fortuna y su mala práctica puedan estar en el momento menos indicado, en el lugar incorrecto. La eficacia de los primeros respondientes, como marco jurídico, como bien he referido, tendrá no solamente la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que como he mencionado es reglamentaria del artículo 21 constitucional, para que esa actuación eficaz de un primer respondiente pueda llevarse a cabo con todo el cumplimiento legal. Un primer respondiente no solamente tiene que tener conocimiento de esta ley, además tiene que tener conocimiento de los siguientes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son el artículo 1,
el artículo 16, el artículo 17, 18, 19, los artículos 20, 21 y 22 constitucionales. Pero también es importante establecer que no solamente se debe documentar precisamente de lo que son los artículos rectores de la Constitución. Un primer respondiente para poder llevar a cabo el cumplimiento de su deber de manera eficaz, además de tener conocimiento de esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de tener conocimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene que tener conocimiento de lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque precisamente en este ordenamiento legal se establecerán un sinnúmero de hipótesis en que un primer respondiente tiene que prestar su servicio dependiendo de cada caso en concreto. Si hay detenido, si no hay detenido, si solamente se tiene que abocar una investigación, qué tipo de diligencias puede hacer de manera oficiosa, qué tipo de diligencias le va a ordenar al Ministerio Público. En ese sentido, además de todo lo anterior, un primer respondiente también tiene que tener conocimiento de una nueva ley que salió publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo del año pasado, 27 de mayo de 2019 para ser exactos. Esta ley también es la Ley Nacional del Registro de Detenciones, ley que en su artículo primero se establece que es un ordenamiento de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional, que tiene por objeto regular la integración, funcionamiento del Registro Nacional de Detenciones, estableciendo los procedimientos que garanticen el control y seguimiento sobre la forma en que se efectúa la detención de personas por parte de la autoridad. ¿Y por qué tiene que tener conocimiento de esta ley un primer respondiente? Porque una de sus primeras obligaciones, además de constituirse en el lugar de los hechos para verificar si es que se está cometiendo un delito o no, si se acaba de cometer, si tiene que llevar a cabo las entrevistas con los testigos, la descripción del lugar, el acordonamiento del lugar de los hechos para poder preservarlo, que no pueda haber contaminación de los indicios o hallazgos o cualquier evidencia que evidentemente será ocupada por parte de un agente del Ministerio Público para lograr el esclarecimiento de los hechos, en el caso en que su actuación sea con el fin de detener a una persona que se le señale como imputada, además de preservarle sus derechos, garantizar que no se violenten también los derechos de la víctima ofendido, entrevistar a los testigos y procurar que no haya consecuencias ulteriores de la comisión de ese delito, no solamente tendrá que darle lectura de sus derechos a la persona imputada, de manera inmediata tiene que reportarse a su central, haciéndole del conocimiento la forma y las circunstancias en que está interviniendo en el lugar, así como el horario en que se está constituyendo después de haber tenido conocimiento. También habrá de emitir un registro inmediato de la detención de cualquier persona imputada. Y esto es una característica muy importante actualmente, porque esto está abriendo una brecha para que pueda haber impunidad. Desde mi punto de vista como operador de este sistema, en mi carácter de abogado defensor, me ha tocado ser partícipe en la integración de algunas carpetas de investigación y desde luego en el desahogo de audiencias de control de detención. Apenas el día de antier, en esta firma legal que representamos en el Estado de México, DEMLEX, Derecho Estratégico de México, tuvimos la oportunidad de participar en una audiencia virtual ante un juez de control de Foro Federal, en la que a nuestros representados se les imputaba el hecho delictuoso de portación de arma de fuego. Lo curioso es que al hacer un análisis de la carpeta de investigación que fue integrada por parte de la gente del Ministerio Público de la Federación, logramos establecer a través del estudio que el Registro Nacional de Detención se realizó por parte de los primeros respondientes a las 11 horas con 15 minutos de determinada fecha, siendo en el caso concreto que los tres probables responsables, las tres personas señaladas con ese carácter de imputados, fueron puestas a disposición ante la representación social de la Federación a las 23 horas con 25 minutos, es decir, más de 10 horas después de que se llevó a cabo precisamente el Registro Nacional de Detención y que era un documento, una constancia que ya estaba publicitada a través de los medios tecnológicos, como lo es la página oficial de Internet, lo cual, a manera de precisión, constituye un hecho notorio. Y por esa cuestión, gracias a nuestra actuación como defensores particulares, logramos establecer que el juez no solamente dictara un auto de no vinculación a proceso, sino también se logró la nulidad de todas las actuaciones que estaban integradas en esa carpeta de investigación. Y también como un plus, el juez de control de Foro Federal también ordenó de manera oficiosa que se iniciara una carpeta de investigación en contra de estos primeros respondientes por su probable participación o por su probable comisión en los hechos
delictuosos de abuso de autoridad y además ordenó que se le iniciara el procedimiento correspondiente al agente del Ministerio Público que participó en esa carpeta de investigación. Esto evidentemente se traduce en una ineficacia y desde luego en una ineficiencia por parte de la actuación de estos primeros respondientes. Además de ello, evidentemente no cumplieron con ninguno de sus principios que están obligados a regirse en términos del artículo 21 de la Constitución. No dieron cumplimiento, no garantizaron la protección de derechos humanos, que está relacionado a su vez con el artículo 1 de la Constitución. Pues bien, ¿quiénes serán primeros respondientes? Como he referido, cualquier autoridad en materia de seguridad pública, en materia de prevención del delito. Pueden ser cualquier institución policíaca, las policías de investigación, algunos auxiliares o peritos, la Policía Federal, y a últimas fechas, en calidad de primeros respondientes, también ejercen sus funciones el Ejército, la Marina y actualmente la Guardia Nacional. Por ello es importante establecer que el artículo 1 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece también, como he dicho, que no solamente es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución, sino que también tiene por objeto regular en materia de seguridad pública la integración, organización, funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer una distribución de competencias y bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y los municipios, insisto, en materia de seguridad pública. Todo este marco normativo, este marco jurídico, es el que deben tener conocimiento los primeros respondientes para poder llevar a cabo el desahogo de sus funciones en estas materias. Primeros respondientes que, como referí, son el primer punto de contacto con la sociedad y que, como también referí, de su actuación dependerá el éxito o el fracaso de este sistema. Y aquí es un importante punto, un importante parteaguas, porque actualmente los problemas de este sistema, que yo considero que no son problemas del sistema, son problemas en el actuar de los primeros respondientes, son multifactoriales y las respuestas a hoy en día tienen que ser multidisciplinarias y dependerán de la capacitación que se brinda a los policías. Debemos tener en cuenta que de por sí, por una cuestión de idiosincrasia cultural, lamentablemente en nuestro país no estamos acostumbrados a prepararnos, no estamos acostumbrados a capacitarnos, no estamos acostumbrados a la lectura, a una cultura general. El día de hoy quise platicar precisamente de la actuación de los primeros respondientes, porque no es un tema inherente a las instituciones policíacas o a aquellas autoridades en materia de seguridad pública. Es un tema que nos corresponde de manera general a todos los operadores del sistema penal acusatorio que de manera indirecta o de manera directa tengamos precisamente este punto de contacto con el sistema. Pero también quiero puntualizar que, en mi opinión, es importante que toda la ciudadanía pudiera tener una cultura acerca de lo que es la función de los primeros respondientes. ¿Por qué? Porque nos puede tocar como ciudadanos en determinado momento tener el carácter de persona imputada, pero también nos puede tocar tener el carácter de víctima o defendido o de testigo. Y en cualquiera de estas hipótesis, como ciudadanos, también considero que es nuestro deber, es nuestra obligación tener una cultura en materia jurídica por lo menos esencial, una cultura básica que nos permita establecer cuáles son las funciones que sí le están permitidas constitucionalmente a un primer respondiente y cuáles son las funciones que le están estrictamente prohibidas, cuáles son las funciones que pudieran vulnerar nuestros derechos fundamentales, así como nuestros derechos humanos. Eso es muy importante y precisamente por eso quise hablarles el día de hoy de la función del primer respondiente. Esta cuestión es menester precisar porque los policías, desgraciadamente, en su mayoría, tienen una escolaridad, un nivel académico de secundaria trunca, de secundaria terminada, de preparatoria trunca, de preparatoria terminada, y muy pocos son los policías que tienen una profesión, una licenciatura. Consecuentemente, la mayoría de las ocasiones, las personas que terminan su secundaria, que dejan mermados sus estudios a nivel de preparatoria, con tal de no irse por el mal camino, se les hace fácil en su mayoría inscribirse a una convocatoria para poder pertenecer o para poder ser parte de instituciones policíacas, llámese policías municipales, policías de tránsito, policías de seguridad pública, policías estatales.
No quiero hacer mención a la Policía Federal porque en mi experiencia tengo conocimiento de que la Policía Federal como requisito sí pide al menos que sus aspirantes tengan alguna profesión, alguna licenciatura, la que sea. Pero en el caso de las policías municipales y en el caso también de las policías estatales, lamentablemente la mayoría de sus elementos no cuentan con algún grado académico que les permita tener otro tipo de entendimiento. Y vienen además de un choque generacional. Los policías están acostumbrados a una vieja escuela en el que se les enseñó y en el que desempeñaban sus funciones en un sistema tradicional, en el que estaban acostumbrados a desahogar un procedimiento completamente escrito. ¿Y qué es lo que sucede a partir de la reforma de 2008? Conforme fue pasando el tiempo y como fue entrando paulatinamente y de manera gradual en cada una de las entidades de nuestro país, entró en vigor el sistema penal acusatorio, que hoy en día se le sigue llamando como nuevo sistema penal acusatorio. Ya no es nuevo, ya lleva más de 10 años esa reforma. Sin embargo, estos policías se tienen que quitar el chip de un sistema tradicional, se tienen que olvidar de todo lo que aprendieron, todo lo que les enseñaron, no a través de una academia, sino a través de la experiencia, a través de la práctica común del ejercicio de sus funciones del día con día. Y hoy en día se topan con que ahora tienen que hacer un sinnúmero de actuaciones que anteriormente no hacían, que además están en el ojo del huracán porque tienen que cumplir con estándares internacionales de protección a los derechos humanos de las víctimas, de los ofendidos, pero también de las personas a las que se les considera imputadas. Y además de todo ello, tienen que dar parte a sus superiores jerárquicos, informar a su central, avisar a Plataforma México de qué es lo que están haciendo prácticamente en momento real, desde el momento en que tienen conocimiento de esa noticia criminal, desde el momento en que se incorporan y acuden al lugar de los hechos para verificar si se está cometiendo o no un hecho con apariencia de delito, si su actuación en dicho lugar de los hechos es con la finalidad de buscar algún indicio donde se haya cometido un hecho delictuoso. Estos policías, además de intervenir en el lugar de los hechos, en el caso de que haya alguna detención, deben cumplir también con cierto tipo de requisitos y cierto tipo de protocolos de actuación policial. No deben exceder el uso de la fuerza a menos que sea necesario. Y este uso de la fuerza también tiene que ser gradual. Tienen que preservar además el lugar de los hechos a través de un acordonamiento, con el fin de evitar que no haya una contaminación, que no se borren las evidencias, que se puedan recolectar los indicios. Tienen que, además, poner a disposición de la autoridad más próxima y, en su caso, sin mayor dilación al Ministerio Público, a las personas que fueron aseguradas al momento de su intervención. Desde luego, previamente les tuvieron que haber dado el conocimiento de su cartilla de derechos en su calidad de imputados. Y todo esto es con la finalidad de que estas personas con el carácter de imputados tengan acceso a sus derechos y a su respeto como imputados en términos del artículo 20 constitucional. Tienen que tener derecho a una asesoría y a una defensa que tiene que ser técnica y adecuada. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? Hace un rato les estaba haciendo mención de la audiencia en la que intervenimos hace unos días, en las que los primeros respondientes formulan su registro nacional de detención y hasta 12 horas después hacen la puesta a disposición ante la representación social. Pero en la práctica también es muy común que los policías, por desconocimiento, por inexperiencia o simple y sencillamente por flojera, al momento de intervenir en el lugar de los hechos, únicamente logran el aseguramiento de la persona, la suben a la patrulla y previamente a que la pongan a disposición de la representación social, se acostumbra que los andan paseando con la finalidad, disculpen la expresión, de terrorearlos psicológicamente. Diciéndole a los imputados, nosotros te podemos echar la mano, necesitamos que le entres con tanto para que no te pongamos a disposición del Ministerio Público. Si no le entras con tanto, le vamos a poner más de nuestra cosecha con la finalidad de que tú no obtengas tu libertad ni en sede ministerial ni con el juez de control. Y entonces se interrumpen muchos principios y ya no se cumple con esa puesta a disposición ante la representación social de manera inmediata. Ya hay una dilación en el actuar de los primeros respondientes y desde luego no se está cumpliendo ni con la eficacia ni con la eficiencia. Y no solamente nos topamos con eso, es muy común llegar a las agencias del Ministerio Público cuando en nuestro carácter de defensores particulares la familia de los imputados requiere nuestros servicios y nuestra intervención, en que uno se constituye y pregunta con el encargado del turno de la agencia ministerial respecto de la situación jurídica de X persona, y todavía ni siquiera se inicia la puesta a disposición. ¿Y por qué no se inicia?
Pues porque en el estacionamiento de las agencias del Ministerio Público, los policías aún tienen a las personas que fueron aseguradas arriba de la unidad, mientras que ellos están buscando la asesoría con el Ministerio Público para poder cuadrar su actuación policial y documentarla a través de un informe policial homologado. Un informe policial que, como lo reza la palabra, tiene que estar homologado a través de todo nuestro territorio nacional. Documento en el que se debe precisar la hora de recepción de la denuncia, la fecha y hora de la detención, el lugar en que se llevó a cabo precisamente esa detención, el lugar de arribo ante la agencia del Ministerio Público, donde que se tienen que puntualizar de manera pormenorizada los antecedentes de la intervención del policía, la descripción del lugar, la descripción del tipo de vestimentas que traía la persona que fue asegurada, la descripción y media afiliación de posibles testigos y, de ser posible, de una vez sus entrevistas, así como su identificación y sus nombres completos y domicilios para posterior localización. Además, se tiene que redactar de manera sucinta, de manera concreta, cómo fueron los hechos desde el momento en que tuvieron conocimiento de ese auxilio, al momento de su arribo al lugar, al momento del aseguramiento y al momento de esa puesta a disposición. También tienen que hacer relación de las personas y objetos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Y en determinadas circunstancias, tienen que documentar los anexos en este informe policial homologado. Anexos como la cartilla de derechos de las personas que fueron detenidas, el registro precisamente de la detención, un registro de cadena de custodia, un registro de cadena de custodia en caso de un cadáver, el anexo correspondiente a la recepción de la denuncia, al acta de entrevista, al acta de ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial, en las hipótesis que así lo permite la ley, la custodia y puesta a disposición de vehículos, la entrega-recepción del lugar de los hechos o del hallazgo, así como de los indicios que en su momento o en determinadas hipótesis puedan ser localizables en el lugar de la intervención del policía, el informe del uso de la fuerza, al que acabamos de hacer mención hace unos momentos, la constancia de lectura de derechos a la víctima, el inventario de objetos y bienes puestos a disposición del agente del Ministerio Público, la constancia de entrega de un niño o adolescente o una persona de un grupo vulnerable, así como la constancia de entrega de víctimas y ofendidos. Todo esto también tiene que ser adminiculado, no solamente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no solamente adminiculado con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no solamente con la Ley Nacional del Registro de Detenciones, también tiene que ir de la mano, en términos del artículo 1 constitucional, con diversos instrumentos jurídicos internacionales debidamente suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Tratados como lo son, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Todo esto es el marco normativo y, como podemos darnos cuenta, si en ciertas ocasiones para nosotros como profesionistas es difícil tener disponible en la mente todo el sinnúmero de fundamentos legales con el que un primer respondiente se debe conducir, pues no menos cierto es que precisamente los primeros respondientes, que en su mayoría, insisto, no tienen una capacitación, no tienen una certificación y la mayoría de las veces no tienen la instrucción escolar necesaria, pues se les dificulta más. Porque, como he mencionado, vienen de la vieja escuela, los traemos a la nueva escuela, hay un choque generacional en sus conductas, en el desempeño de sus funciones. Y si los sometemos a esta sobrecarga de información, pues evidentemente ante la falta de capacitación, ante la falta de certificación, pues va a haber deficiencias no en el sistema, sino en su actuar precisamente como primeros respondientes. De ahí que podamos hablar de deficiencias que van a traer como consecuencia la mayoría de las ocasiones la impunidad. Hoy por hoy estadísticamente sabemos todos nosotros los que estamos partícipes en este momento que de todas las denuncias que se realizan ante el Ministerio Público, muy pocas son las que pasan a control de detención. Y de esa estadística que pasa a control de detención, algunas se calificará de legal de detención, pero también otras, por mandamiento y resolución de un juez de control, se determinará que no se reunieron los supuestos que establecen los artículos 16 y el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales referente a la flagrancia. Y eso trae como colación que evidentemente las personas sean puestas en inmediata libertad sin mayor demora, al menos así lo dice la Constitución,
y al menos así lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Serán puestos a disposición sin que sean procesados, sin que haya ya una investigación con la finalidad de cumplir con ese principio constitucional que es lograr el esclarecimiento de los hechos. También en nuestra experiencia quisiera comentarles que la semana pasada tuvimos intervención en el desfile probatorio de un hecho delictuoso de robo de vehículo con violencia en este distrito judicial de Cuautitlán, en el Estado de México, donde a todas luces es evidente que en esta carpeta de investigación se montó una obra de teatro por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Efectivamente sabemos que se le desapoderó a una persona de su vehículo automotor. Sabemos que existen personas que participaron en la comisión de ese hecho delictuoso. Lo que no nos consta como abogados defensores es que nuestros representados, nuestros patrocinados jurídicos, efectivamente hayan tenido una participación, la que sea, en el desapoderamiento de esa unidad automotriz hacia la víctima del delito. ¿Y por qué me atrevo a hacer este comentario? Porque al momento de llevar a cabo el interrogatorio y el contrainterrogatorio a los órganos de prueba, en este caso los testigos, los policías que participaron en su calidad de primeros respondientes, no lograron establecer cómo fue la mecánica de los hechos. No lograron darle cuenta a su señoría la forma en que fue su intervención al momento de tener conocimiento de esa noticia criminal, al momento de llegar al lugar de los hechos. No lograron recordar cómo eran las características del lugar en el que intervinieron, las características del lugar que ellos en su informe policial homologado determinaron y refirieron como el lugar de los hechos. No lograron establecer con exactitud cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar y su grado de participación de cada uno de los probables responsables. Pues bien, considero que derivado del desahogo de esos órganos de prueba y con motivo del interrogatorio y contrainterrogatorio por parte de esa defensa, será en su momento procesal oportuno cuando su señoría dilucide la pertinencia precisamente de estos órganos de prueba para poder lograr determinar si efectivamente su actuar como primeros respondientes fue llevado a cabo con eficacia o ineficacia, y a consecuencia habrá de dictar la resolución que en derecho corresponda. Todo esto es menester, como ustedes están escuchando, distinguidos panelistas y apreciables invitados del día de hoy, pues, insisto, es la columna vertebral, el desempeño de un primer respondiente al momento de su actuación en materia de seguridad pública, insisto, en materia de prevención del delito y también de esa investigación y correspondiente persecución para lograr el esclarecimiento de los hechos y en determinado momento lograr la reparación del daño a la víctima ofendido de cualquier hecho delictuoso. Consecuentemente, considero que actualmente tenemos que hacer fuerza nosotros como operadores del sistema, llámese defensores, llámese asesores jurídicos, llámese jueces de control, fiscalías e instituciones policíacas. Debemos apostar no solamente que se haya dado esta reforma en materia penal en el año 2008, que fue un cambio de paradigma. Nuestra apuesta también debe ser el día de hoy para que verdaderamente se cumplan con protocolos de capacitación de las instituciones policíacas precisamente para sus cuerpos policíacos, para sus cuerpos en materia de seguridad pública. Debemos apostar porque no solamente se le practiquen exámenes de control de confianza. Lamentablemente, en palabras de nuestro presidente de la República, existe corrupción. Y esta corrupción, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta en mi municipio, en donde yo radico, donde yo postulo. Cuando hay un cambio de administración, por dedazo el presidente municipal elige quiénes habrán de ser sus auxiliares, quién habrá de ser el director de seguridad pública, quién habrá de ser el director de tránsito municipal. La mayoría de las veces, sin que estas personas tengan pleno conocimiento de lo que son precisamente las labores y las tareas de seguridad pública. En muchas ocasiones, como he dicho, se designan por dedazo las personas que habrán de ocupar estos puestos de suma importancia en cualquier entidad, en cualquier ayuntamiento, en cualquier municipio. Y estos directores, también por compadrazgo, por nepotismo, por dedazo, siempre van a dar la oportunidad a sus amigos, a sus compadres, a sus conocidos, de que se ocupen prestando precisamente la labor de policía de seguridad pública, de proximidad social, de tránsito municipal. Lamentablemente también nos topamos con cuestiones de corrupción porque precisamente los directores, por conducto de sus subalternos, piden diversas cuotas diarias a sus agentes de policía para enriquecer indebidamente los bolsillos
de los directores de seguridad pública o tránsito municipal. Y desde luego, desde ahí está el problema de origen. No se va a cumplir nunca con una tarea eficaz porque los policías tienen la consigna de cumplir con cuestiones de política criminal, tienen la consigna de inflar las estadísticas y aparentemente eso sería cumplir con su deber como policías, pero eso no es así. Eso no es así la cuestión correcta. La cuestión correcta es, insisto, que el policía verdaderamente logre el esclarecimiento de los hechos con su actuar policial, en su carácter de primer respondiente. Por ello, no solamente debe hacer capacitación, no solamente debe haber exámenes de control de confianza, deben existir programas de certificación y en su momento también debemos presionar o debemos proponer a nuestra Secretaría de Educación Pública Federal para que la materia de la seguridad pública se eleve a la categoría de una licenciatura. Actualmente hay muchos diplomados en materia de seguridad pública. Podrá haber maestrías en materia de seguridad nacional, pero no tenemos una profesionalización, una licenciatura hoy en día en alguna universidad que precisamente tenga un programa educativo, tenga un programa académico que pueda definir los objetivos, la visión, las bases en concreto de lo que es la materia de la seguridad pública. No es un rubro constitucional solamente. Yo considero que la seguridad pública tendría que ser elevada a un rasgo de licenciatura para que entonces sí podamos hablar de una efectiva profesionalización por parte de nuestras instituciones policiales y por parte también de nuestras agencias del Ministerio Público y de todos los operadores que estamos inmersos en este sistema penal acusatorio. Esa sería mi propuesta para que podamos por lo menos empezar a garantizar o a procurar que los primeros respondientes puedan cumplir con el desempeño de su deber de manera primeramente eficaz y a la postre, cuando tengan una plena capacitación, una plena certificación y una plena profesionalización, con el cumplimiento de todo el marco jurídico consagrado no solamente en la Constitución, como he referido, sino también en los tratados internacionales y además en las leyes especiales, como es la Ley Nacional de Registro de Detenciones y la Ley General de Seguridad Pública Nacional. Todo ello con el ánimo de que esa perspectiva que como sociedad tenemos cambie respecto del actuar de la policía, respecto del actuar de los ministerios públicos, respecto del actuar en ocasiones de los jueces de control. La sociedad está harta, la sociedad piensa que el sistema no está funcionando, e insisto, no es que el sistema no funcione, es que los primeros puntos de contacto con la sociedad lamentablemente no saben cumplir con su deber. Ya no hay respeto tampoco por la autoridad policial. Ustedes saben, es un hecho muy público lo que pasó hace 2 o 3 semanas con el tema famoso de la combi, en el que una persona para su mala suerte subió con la intención de desapoderar de diversas pertenencias a los usuarios de esa unidad del sistema de transporte público de pasajeros. Y para su mala fortuna, le salió el tiro por la culata y las personas trataron de hacer justicia por propia mano, lo cual no está permitido por la Constitución. Yo me pregunté al momento de ver ese video, ¿qué hubiera pasado si en determinado momento se le hubiera puesto del conocimiento a las instituciones policíacas de que en esa unidad de transporte público de pasajeros tenían a una persona que intentó desapoderar? El policía debió haberse constituido con toda prontitud a ese lugar referido como el de los hechos. Y si el policía no hubiera evitado que lincharan literalmente a esta persona, desde luego iba a tener alguna consecuencia jurídica que pudiera haber terminado no solamente en una responsabilidad administrativa, sino también en una responsabilidad penal por su omisión en el cumplimiento del desempeño de su función como servidor público en materia de seguridad pública, pero también en materia de prevención del delito. Ya hay un hartazgo social. Debemos procurar que esa imagen de nuestro sistema, cuyo primer punto de contacto, insisto, como primera imagen, su primera cara, es precisamente la institución policial por conducto de los primeros respondientes. Eso se tiene que acabar. Tenemos que apostar a una verdadera capacitación que consecuentemente nos lleve a la certificación y posteriormente a la profesionalización de nuestras instituciones policíacas. De lo contrario, seguirá habiendo deficiencias en nuestro sistema penal acusatorio, deficiencias que pueden ser para bien, lamentablemente, de las personas que efectivamente se dediquen a delinquir, porque entonces seguirá generándose la impunidad. O bien, también podrá ser, como lo que acabo de comentar, obras de teatro que son montadas por parte de la Fiscalía, que no buscan el verdadero esclarecimiento de los hechos, no buscan quién la hizo, sino quién la pague.
Y si nos topamos con algún primer respondiente, con algún policía que tenga pleno conocimiento de su actuar policial, efectivamente podrá ser todo al menos documentado a nivel de sus actuaciones, documentadas precisamente en esa carpeta de investigación, con el ánimo de cuadrar toda una investigación en contra de una persona inocente. Y entonces ya no habrá impunidad. Por el contrario, el aparato de justicia se echará a andar en perjuicio de una persona que nada tenga que ver con esa comisión del delito. Entonces tenemos que los policías tienen que cumplir con los protocolos nacionales. Y estos protocolos nacionales de actuación policial no solamente son el Protocolo Nacional de Actuación Policial, también son la Guía Nacional de Cadena de Custodia, el Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para Procesar, el traslado Protocolo Nacional de Actuación, así como los diversos mandamientos ministeriales y judiciales en los que se les encomienden determinado tipo de desahogo de diligencias policiales. En síntesis, desde mi punto de vista, actualmente no se cumple con una actuación eficaz por parte de los primeros respondientes, y menos aún una actuación con carácter de eficiencia. No hay una verdadera capacitación. Por eso, en esta ocasión yo quise platicarles acerca de lo que es precisamente la actuación de los primeros respondientes en el lugar de los hechos. Solamente es una charla a manera ilustrativa y desde luego son bienvenidas sus críticas, sus comentarios, en vía de robustecer el conocimiento de este humilde servidor, un amigo suyo que se pone a sus disposiciones acá en el Estado de México y que desde el campo de mi trinchera, como abogado postulante en ciertas ocasiones como asesor jurídico y como defensor particular, seguiré luchando junto con la firma legal que representamos aquí en el Estado de México porque exista un Estado constitucional y democrático del derecho. Buscaremos, espero yo que con el apoyo de todos y cada uno de ustedes, distinguidos integrantes y Consejo Directivo del Congreso Nacional de la Abogacía, porque efectivamente busquemos al menos por una propuesta legislativa que implique la capacitación, la certificación y la profesionalización de nuestros cuerpos e instituciones policíacas. Pero también considero que sería interesante proponer que la materia de la seguridad pública se eleve precisamente al rango de una licenciatura. Todo esto con el ánimo de cambiar no solamente la perspectiva ciudadana, sino que realmente se cumplan con los principios rectores de este sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Pues porque, como he referido, podrá haber un desempeño eficaz por parte de los agentes del Ministerio Público, podrá haber un desempeño eficaz por parte de los asesores jurídicos, de los defensores particulares, de los defensores de oficio, de los jueces de control, de los tribunales de alzada. Pero por ser precisamente el primer punto de contacto y el primer eslabón de este sistema penal, la actuación de los primeros respondientes, de ellos depende precisamente el éxito o el fracaso de este sistema penal acusatorio que hoy por hoy se sigue llamando como nuevo sistema. Ya no es nuevo, insisto, lleva más de una década. Y entonces no podemos permitir que este tipo de deficiencias al día de hoy sigan en una práctica común. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchísimas gracias, maestro Santiago Sánchez. Lo he escuchado con mucha atención. Puedo suscribir muchas de sus afirmaciones. Las hemos visto, las hemos vivido desde hace mucho tiempo. Y veo algunos comentarios, y usted mismo lo señalaba, sobre las deficiencias en el sistema o si el sistema acusatorio oral ha fracasado. En diferentes entrevistas en medios de comunicación me han preguntado sobre este particular, si el sistema acusatorio y oral ha fracasado. Yo creo que no. El sistema acusatorio y oral es uno de los sistemas más bondadosos que garantizan certeza jurídica, transparencia. Y la transparencia, como lo he dicho en muchas ocasiones, es una parte sustantiva de la democracia, de un Estado constitucional y democrático de derecho. Y no es retórica, no es demagogia, es lo que aspiramos. Sucede que quienes han fracasado son parte de los operadores,
parte de los responsables, empezando por el primer eslabón, es decir, esta parte del primer respondiente. ¿Por qué razón? Porque no me gusta expresar mucho esta palabra, porque puede ser malinterpretada, pero lo voy a decir de manera coloquial. No se toman en serio su responsabilidad constitucional, legal y social. No se toman en serio esa responsabilidad porque desconocen la ética de la responsabilidad. Y entonces asumen la ética de la convicción. ¿Qué quiere decir esto? Que llegan, asumen responsabilidades gubernamentales e imponen su convicción. Es decir, llegan a hacer lo que creen o lo que saben hacer, no lo que deben de hacer. Y las consecuencias ahí las tenemos en el día a día, todos los gobernados. Y no hay responsabilidades a medias. Así como no hay embarazos a medias, no hay responsabilidades a medias. Todos los servidores públicos de los 3 poderes de la Unión, de los 3 órdenes de gobierno, asumen una responsabilidad, asumen obligaciones. Es cierto que asumen facultades, pero esas facultades deben de ir enfocadas hacia el bien común o hacia el bienestar del gobernante. ¿Por qué actúan de manera irresponsable? En mi opinión, porque son inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Porque no tienen conocimiento de lo que representan. Más, menos. Serían mis primeros comentarios en términos generales. Celebro mucho su participación, maestro Santiago Sánchez, pero también celebro la presencia del doctor Fernando Córdoba del Valle, quien es el magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación y es presidente de la Comisión de Derecho Penal de este Congreso Nacional de la Abogacía. Y celebro mucho su presencia, aunque no lo estoy viendo, pero sé que nos está escuchando. Vamos a dar tiempo para que se aparezca, porque hay varias preguntas que creo yo que él, como erudito del derecho sustantivo y adjetivo en materia penal, nos puede dilucidar. Nos pregunta el licenciado Jonathan Giovanni Reyes Torres, quien está propuesto para ser el presidente del capítulo Texcoco de este Congreso Nacional de la Abogacía, nos pregunta si el Ejército, la Armada de México, los integrantes del Ejército, la Armada de México, pueden ser primeros respondientes. Y la segunda pregunta nos dice que no obstante que existe un protocolo sobre la actuación del primer respondiente en la Constitución, en el Código Adjetivo y Sustantivo en materia penal, no encuentra el concepto. Aprovechando la presencia del señor magistrado, nos dice si nos podría dar luz sobre estos dos particulares. La actuación de las Fuerzas Armadas, si son primeros respondientes o pueden ser considerados primeros respondientes, o de dónde deviene el concepto de primer respondiente. Yo le ruego, señor magistrado, mi querido amigo don Fernando Córdoba, que nos haga favor de hacer uso del micrófono, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Espero se me escuche bien. Perfectamente. Muchas gracias. Lamento el comentario que hacen en relación con la apariencia, pero estoy de fin de semana, he estado trabajando de lunes a viernes hasta 3, 4 de la mañana, hay mucha carga de trabajo en los tribunales colegiados y quise descansar un poco, pero
como puse ahí, a aprender, y agradezco el hecho de la disertación del maestro, que estuvo brillante en relación con el tema de este primer respondiente. Hay que partir de dos bases. La primera, no son apenas un nuevo sistema, como él ya lo dijo. Tenemos 8 años de una vacatio legis que no sirvió realmente para nada. Súmele esos 8 años, lo que llevamos hoy todavía del 2016 al 2000, en la fecha que estamos hoy, 2020, otros 4 años más que tampoco han servido de nada. Un servidor que ha dado capacitación a oficiales, sí, pero a oficiales que en ocasiones han pagado por sus propios cursos, que han pagado por sus propias maestrías. Entonces, si no hay una capacitación otorgada, si no hay un salario, la verdad, que sea correspondiente a la función que realizan, yo ponía en el chat que son demasiadas atribuciones, demasiadas obligaciones, y por supuesto muy poca la responsabilidad que en ellos recae ante la falta de preparación que existe. Yo aquí sí también hay que señalar que incorporar a las Fuerzas Armadas, como ya lo hemos venido viendo desde hace muchos años, ha traído la gran complicación de que elementos de las Fuerzas Armadas tengan que hacer funciones que no le corresponden, y al no corresponderle, con todo respeto también, pues no están preparados. Entonces, no podrían serlo, pero lo están siendo. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos ya ante órganos jurisdiccionales y sobre todo órganos de control constitucional? ¿Qué es lo que nos podría preocupar para darle valor? Pues en muchas ocasiones decimos que estas conductas, estos hechos que se llevaron a cabo por parte del sujeto imputado, pues no estuvieron realmente con datos firmes. ¿Por qué? Porque desde la primera participación que se dice, pues bueno, hay violaciones de derechos humanos, digamos, violaciones procesales que pueden llegar a trascender al resultado de un fallo, y por lo tanto echar abajo cualquier tipo de, ojo, ya ni siquiera investigación, sino cualquier tipo de acto, como lo señalaba el maestro, que son de las iniciales. No se trata nada más de poner un cordón amarillo, ¿verdad? Y decir peligro y marcar una cuadra o dos donde no hay acceso, sino va más allá. Y entonces la falta de preparación trae consigo, por supuesto, que pues esto el día de mañana se refleje en una violación procesal. La otra es importante, y ya con esto concluyo, la apariencia es un aspecto interesante. No podemos nosotros llevar de alguna otra forma un país cuando nos fijamos en la apariencia de los demás. Y entonces hacemos que la autoridad la veamos pequeña, que por sus uniformes, por su forma de ser, a veces de hablar o de conducirse, las discriminamos. Y lo resumo así: la falta de respeto a la autoridad trae consigo que la misma no actúe y falte el respeto a veces a la función que realmente le está correspondiendo. Creo que de ahí tenemos que empezar a andar. Esto con base en que no podemos tachar a una persona por la forma en que a veces se está vistiendo y la forma a veces en que pudiera conducirse, sino hay que respetar totalmente, y desde ahí tenemos que arrancar. Si como sociedad no lo hacemos, ahora imaginemos cuando estemos ya como autoridad, o viceversa, cuando sea, como dijo el maestro, puede ser imputado el día de mañana o puede ser víctima, y esto no podría ser de alguna otra manera tomado en cuenta. Agradezco, por supuesto, esta es mi humilde participación, y agradezco al maestro, estuvo brillantísima y le puse excelente participación, y como siempre, pues tengo uno que aprender siempre, todos los días y a cada hora. Muchas gracias. Al contrario, querido Fernando, y no te apures, bueno, somos respetuosos de todas las opiniones, pero no dejan de ser cuestiones meramente subjetivas. El Congreso Nacional de la Abogacía aprecia infinitamente tu presencia y que te hayas dado el tiempo. Sabemos que estás en tu fin de semana y no obstante eso aceptaste participar, cosa que agradecemos. Así es que por parte de nosotros, no te apures, la próxima vez nosotros también aparecemos en playera y en short. Así es que no pasa nada. Siguiendo la dinámica está, es cierto lo que comenta el señor magistrado sobre la falta de respeto. Y yo agregaría algo más. Yo agregaría la falta de certeza jurídica que tiene el policía, el perito y el Ministerio Público. Me quedo hasta ahí. La falta de certeza jurídica, donde es paradójico que estos personajes sean los responsables en una primera instancia
de brindarnos protección. Al no suceder esto, pues no, obviamente no nos pueden dar lo que ellos mismos no tienen, y entonces se convierten en víctimas, pero también en victimarios. Y así empiezan las historias de terror en abono de la impunidad. ¿Por qué es esto? Porque tan importante es la actuación del primer respondiente, como lo ha señalado el maestro Santiago Sánchez, que nos ha dado en México por hacer juicios mediáticos. Entonces, detiene la policía a X fulano, lo ponen a disposición, se abre la carpeta de investigación, lo vinculan a proceso, etc. Y el juez, en aras del control de la constitucionalidad, ante las deficiencias en la integración de una carpeta de investigación, lo tiene que poner en inmediata libertad. ¿Y qué es lo que sucede ante la opinión pública? Empiezan a denostar al Poder Judicial, tachándolos de corruptos. No dudo que haya algunos casos, por supuesto, pero ipso facto, perdiendo de vista que si no hay una buena integración de una carpeta de investigación, si no hay una eficiencia y o eficacia en la actuación del primer respondiente, difícilmente se podrá hacer un buen caso. Y eso trae como consecuencia una gran impunidad. Si agregamos la impunidad a la improvisación con la que actúa la mayor parte de los primeros respondientes, y no solamente en esa parte operativa de primer respondientes, sino en cuanto a lo que confiere a la política criminal. ¿A qué se refiere la política criminal? A todas aquellas acciones o estrategias que conllevan al fortalecimiento institucional, en este caso de la institución policial, que son completamente deficientes, en donde hay una improvisación que impide que se respete a los que integran a esa institución policial. Y voy a citar un caso. Recientemente veo que alguien está imputada en el medio federal de la administración pasada, y es un personaje que mientras estuvo en el cargo ostentó un uniforme con alto grado dentro de la institución policial. No se puede portar un uniforme si no se tiene la mística, si no se tiene la doctrina, si no se tienen las actitudes, si no se tienen los conocimientos, las habilidades, las destrezas para entender lo que implica ese uniforme. Eso se llama improvisación en abono de la impunidad. Me regreso al punto donde nos decía nuestro querido amigo, el licenciado Jonathan Giovanni Reyes Torres, sobre el concepto de primer respondiente. No está en la Constitución, no está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tampoco está en el Código Sustantivo, no está en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿De dónde nace este concepto? Creo que en aras de la circunstancia de nuestro amigo, el doctor Fernando Córdoba del Valle, no hubo la respuesta. Yo le ruego al maestro Santiago Sánchez nos dé luz sobre este particular. Bueno, en mi punto de vista, un momento. En mi punto de vista, yo considero respetuosamente que dicha cuestionante sí quedó respondida, estimado doctor. Hice referencia en esta charla, hace unos momentos, del contenido de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si bien es cierto, no existe como tal la definición de lo que es el primer respondiente, en el artículo 3º se hace referencia a que la función de seguridad pública se realizará en los ámbitos de competencia por conducto de las instituciones policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas y demás. Yo considero que este fundamento legal es el que nos da luz sobre el tema en particular de quiénes son las autoridades que tienen o realizan
o desahogan tareas o funciones de seguridad pública. Y entonces, si lo vinculamos con el Protocolo Nacional de Actuación que nos define ahí sí qué es lo que debemos entender por primer respondiente, consecuentemente, para efectos prácticos y sencillos, debemos entender que el primer respondiente es cualquier autoridad, la que sea, que preste o lleve a cabo tareas de función de seguridad pública y prevención del delito, que asuma esa función primeramente de constituirse en el lugar de los hechos para una investigación a través de su actuación policial. En mi opinión, de esa manera, considero que quedaría respondida la interrogante de nuestro distinguido participante. Muchísimas gracias, maestro. La otra pregunta que nos hacía era sobre la circunstancia constitucional y legal de la Policía Federal, dada la creación de la Guardia Nacional. ¿Cuál es esa circunstancia que prevalece? Si usted tan amable, maestro Santiago Sánchez Sánchez. Referente a la Guardia Nacional, considero que todavía estamos en un abismo legal en tratándose de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque precisamente entra una administración federal y la Guardia Nacional se sigue rigiendo bajo los principios rectores de la Ley Orgánica de la Policía Federal, y entendemos que los elementos que son en su mayoría integrantes de esta Guardia Nacional lo son precisamente los elementos que anteriormente eran la Policía Federal. En términos prácticos sigue siendo lo mismo, sin embargo hace falta precisamente que se cumpla con el cubrimiento de ese vacío legal, en mi opinión. Puede que esté errado, pero yo considero que hablar de Guardia Nacional es hablar de la Policía Federal. Y uno de los espíritus rectores precisamente de esta reforma constitucional que se verificó allá en junio de 2008 fue precisamente apostar a la Guardia Nacional, pero solamente en el discurso político, en el discurso legislativo, se hablaba en aquel entonces de lo que es hoy conocido por la Guardia Nacional. Sin embargo, desde mi punto de vista, el hecho de que se haya puesto en práctica la operación de la Guardia Nacional a hoy en día con esta administración dista mucho del discurso de aquel entonces, previamente a que se concretara de manera legal la reforma de 2008. Entonces, consecuentemente, insisto, yo considero que se debe cumplir con otro tipo de disposiciones normativas que regulen precisamente de manera legal a efecto de brindar una certeza jurídica con lo que son propiamente las labores de esta Guardia Nacional. Por ahí hace un momento se mencionaba respecto de la participación del Ejército o las Fuerzas Armadas como lo es Marina en funciones de primer respondiente. Yo considero que constitucionalmente ni el Ejército, ni la Marina, ni las Fuerzas Armadas deberían prestar funciones de seguridad pública, porque este tipo de Fuerzas Armadas constitucionalmente están previstas para la seguridad nacional, que es muy diferente a lo que es la seguridad pública. La seguridad pública, en mi opinión, debe estar a cargo forzosamente de cuerpos policiales de carácter civil. Hablar de Fuerzas Armadas o hablar de la Guardia Nacional, que incluso fue motivo de alguna discusión, de muchas disertaciones respecto de que si la Guardia Nacional debía ser de carácter civil o debía ser de carácter militarizado. Lo que sucede aquí es que en ciertas ocasiones la realidad nos supera. Y recuerdo yo alguna charla con el doctor Alejandro Carlos Espinosa cuando tuve la oportunidad de ser su alumno en un diplomado de seguridad pública en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Desde ahí me quedó muy preciso que efectivamente este tipo de Fuerzas Armadas deben deben ejercer funciones de seguridad nacional, no de seguridad pública. Y en la práctica, ¿qué pasa actualmente cuando las Fuerzas Armadas son superadas entonces por los grupos criminales, por los grupos armados que están más organizados inclusive que nuestras instituciones policiales? No nos vamos muy lejos, vámonos al Culiacanazo. ¿Qué es lo que pasó? El Estado en general, ese aparato gubernamental quedó superado. Entonces, ¿quién nos va a dar certeza si no están cumpliendo con labores de seguridad pública? ¿Qué nos esperemos ante una situación donde entonces sí las Fuerzas Armadas tengan que responder para garantizar la soberanía nacional y cumplir con sus funciones de seguridad nacional? Esa es mi opinión. Espero dar la contestación correspondiente. Muchas gracias. Usted toca temas que son muy controvertidos, maestro Santiago Sánchez Sánchez. Obviamente no es mi función entrar en controversia de ninguna naturaleza. Sin embargo, de manera muy marginal, a la alusión que usted hace sobre el Culiacanazo, creo que hay muchas versiones. Yo tengo una certeza. Cuando el Estado mexicano
tenga la voluntad política verdadera, real, de restablecer el orden en los territorios donde se ha perdido, lo podrá hacer. Para eso se requiere voluntad política. Tiene mayor capacidad de fuego, tiene mayor capacidad de organización. En fin, creo que es meternos al terreno un poquito de cuestiones de carácter político, que no es el caso, pero yo tengo esa certeza y así lo he vivido cuando he asumido responsabilidades, tanto en la Procuración de Justicia como en la seguridad pública y por supuesto en la seguridad nacional. Cuando el Estado se decide, todo se puede. Cuando hay voluntad política, todo se puede. No puede haber fuerza superior o ulterior a la del Estado. Eso lo tengo claro. Es como el sistema acusatorio oral. Creo que todos tenemos claridad en las bondades que implica y representa en cuanto a certeza jurídica, en cuanto a transparencia. Pero si no hay voluntad política para capacitar a los operadores, en principio de cuentas, bueno, seguramente no solamente ese sistema, sino el inquisitivo o mixto anteriormente, pues van a fallar. Usted hacía alusión a un comentario, me gustó mucho, sobre el cambio de chip, cambio de mentalidad. Déjeme decirle lo que sucedía hace 30 años, cuando incursionaron en México, o incursionó el concepto de derechos humanos en México. ¿Qué es lo que decía el policía viejo? Ya no se puede trabajar ahora. Con tantos derechos humanos ya no se puede trabajar. Ya ve usted, ahora nos acusan. Y eso no es cierto. Las cosas se pueden hacer. Para eso, obviamente, hay que capacitarse, verdadera y realmente. Aquí voy a subrayar nuevamente lo que vengo repitiendo desde hace muchos años. Improvisación, corrupción, simulación agregada en el periodo 2006-2012, igual a impunidad. Y delito que no se sanciona, crece y se reproduce. Así de sencillo. Los que estudiamos derecho sabemos que la ley, con la amenaza de la sanción, previene de manera general. Y en su materialización, previene de manera particular. Eso lo sabemos. Pero ¿qué pasa si tenemos un 99.5% de impunidad? Es decir, el que delinque tiene 99.5% de posibilidades de que no pase nada. Entonces, bueno, nos encontramos en la circunstancia que enfrentamos día a día los gobernados, los de a pie. Usted y yo, querido maestro Santiago Sánchez, hemos tenido experiencia particular, personal, sobre ese tipo de circunstancias. Ahora mismo, nuestra presidenta de la Comisión de Igualdad de Género tuvo que abandonar el panel porque su negocio fue robado. Entonces, ya cuando las cosas se acercan tanto, pues hablamos de una circunstancia. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que, por un lado, tenemos el ámbito del deber ser, lo he dicho, tenemos nuestro marco normativo, ¿no? Nuestro marco constitucional normativo. Por ejemplo, comentaba las cuestiones inherentes a las Fuerzas Armadas, pues no habrá más que ver el artículo 139 constitucional, ¿no? En donde le da el rol exacto a nuestras Fuerzas Armadas, que merecen todo nuestro respeto, por supuesto. El artículo 21 constitucional, cuando señala el carácter que debe tener la Guardia Nacional y anteriormente las policías, un carácter eminentemente civil. Pero entonces encontramos una disociación entre el ámbito del deber ser con la realidad. Y esa realidad nos atropella permanentemente, que contrasta completamente con el discurso político. ¿Y qué genera eso? Pérdida de autoridad, pérdida de confianza. Y eso es algo que nos está agobiando a todos los gobernados. No creemos en nuestras autoridades. Suceden hechos delictivos y no van a denunciarlos porque saben que van a perder el tiempo. Y eso es una triste realidad. Por eso celebramos mucho
su acuciosidad, su brillante conferencia, querido maestro, ¿no? Y además no solamente su conocimiento, sino su efusividad, su convicción para afirmar las cosas que señala. Eso hay que destacarlo. Y verdaderamente a nosotros nos place, nos complace que usted pertenezca a este Congreso Nacional de la Abogacía, teniendo una comisión tan importante como es la vinculación con fiscalías generales de justicia de este país. Quiero dar pauta para que nos haga favor el señor licenciado Jonathan García Vega para hacernos sus comentarios. Querido licenciado, por favor, le cedemos el uso de la palabra. Gracias, presidente Roberto Vidal. Agradezco la invitación como panelista en esta conferencia por parte del maestro Santiago Sánchez Sánchez y evidentemente, como él ha referido y ha comentado, la eficacia, la responsabilidad de nuestros servidores públicos en la intervención del hecho como eje toral para dirigir una investigación, pues evidentemente se encuentra mermada. Y ello evidentemente obedece a diversas deficiencias en el actuar, en el llevar a cabo el día a día de sus labores dentro de su función. Y pues finalmente esto ha traído como consecuencia un hartazgo social. Evidentemente nos encontramos que personas que denuncian la comisión de algún hecho delictuoso, el ser víctimas por parte de algún ente que genere impunidad, pues evidentemente hay investigaciones que no llegan a trascender y evidentemente eso deriva del actuar y la falta de preparación de nuestros elementos policíacos. Nos encontramos en un día a día que esas investigaciones finalmente no son como lo establece el artículo 21 constitucional, no son eficaces, no son objetivas, y ello es así porque el primer ente investigador, independientemente de la actividad que desarrolla el primer respondiente, pues lo es la representación social. En este caso es el Ministerio Público el encargado de dirigir esa investigación, y pues finalmente el primer respondiente actúa bajo el mando de ese Ministerio Público que debe de integrar una carpeta de investigación con elementos objetivos, no subjetivos. Y establecemos de ahí la premisa, el por qué la importancia y la eficacia, como bien lo refiere el maestro Santiago, en relación a la intervención de estos oficiales. Porque inicialmente el Ministerio Público dirige una investigación derivado de los elementos que le aporta el primer respondiente al momento de llevar a cabo su intervención. Pone de conocimiento cuál es el lugar del hecho, los objetos recabados o indicios recabados en el lugar del hallazgo. Evidentemente elabora una cadena de custodia de esos objetos, recaba esa evidencia material y la pone a disposición de la representación social. He sabido que son diversos protocolos, diversas actuaciones en las que realiza el primer respondiente y dentro de ello, pues finalmente a través de un documento formal o informal, porque no se establece claramente cuáles son los requisitos o el llenado de ese informe policial homologado. He sabido que en la práctica cotidiana y en la práctica diaria, los oficiales hacen un llenado, como bien lo ha dicho, a su real entender y no como él debe ser. El Ministerio Público, una vez que recepciona todos los elementos aportados por los primeros respondientes, y en su caso por diversos órganos de prueba o medios de prueba, en este caso la víctima también, dirige una investigación. En ocasiones la policía, los primeros respondientes, al querer justificar el actuar en su intervención, pues evidentemente alteran esa información y esa realidad del mundo fáctico no llega como tiene que aparecer dentro de esas investigaciones. Consecuencia, creo que es el primer problema social que tenemos, el primer problema de seguridad. Es parte donde el Estado debería de centrar mucha energía para poder llegar y capacitar a los elementos policiales. Leía un comentario que finalmente en diversos estados un requisito, pues sí, es contar con una licenciatura y poder desempeñar sus funciones. El maestro Sánchez comentaba en relación a que esto pues se cuente ya como una licenciatura en seguridad pública. Ese comentario no debemos de generalizarlo porque sabemos que dentro de las corporaciones policiales existen elementos plenamente capacitados. Sin embargo, esa capacitación no es de manera general, es vertida a un punto en específico o a ciertos elementos de dichas corporaciones que por envidia, por cuestiones de no querer trascender dentro de esas funciones, pues no comparten ese conocimiento y nos encontramos en una situación abismal, en un problema sumamente alarmante
y alarmante en todos los aspectos, porque de ahí partimos que ante una investigación deficiente no podemos dar cumplimiento al objeto por el cual fue creado esta ley penal, y tal y como lo regula el artículo 20 constitucional en su primer párrafo, bien hizo referencia al maestro Santiago, y entonces muchas situaciones quedan impunes. El hablar del primer respondiente, pues finalmente tiene dos puntos de vista, es un tema extensamente amplio, y ello es así porque pudiésemos partir de dos premisas para poder hacer aportaciones de la intervención de estos elementos del cuerpo de seguridad, y es así viéndolo de la premisa por parte de la representación social como órgano investigador, y por otro lado el punto de la defensa, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que va teniendo como recurso para poder atacar en este caso, pues la defensa de su representado en un sistema de justicia penal? Y de ahí la importancia. Agradezco finalmente la aportación que realiza el maestro Santiago Sánchez Sánchez. Creo que ha sido muy puntual en establecer cuáles son las deficiencias, y hay mucho trabajo que hacer en el día a día. Muchas gracias, estimado licenciado. Aprecio infinitamente sus comentarios. Y efectivamente, creo que hay de manera particular, de manera individual, muchos elementos muy capacitados, con mucha experiencia, pero mientras no tengan los estímulos, o sus propios conocimientos sean vinculatorios a un proceso ascendente que garantice, que les dé certeza jurídica dentro del empleo, que les dé un proyecto de vida, pues seguramente vamos a ya desde hace muchísimos años, desde antes de que se tuviera, se presentara la ley general que establecía las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, luego la Ley General de Seguridad Pública, las reformas constitucionales de 1994 que dieron pauta para la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Sistema Nacional de Seguridad Pública es un ente extraordinario, es un instrumento básico para la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno. ¿Qué pasa? Ni siquiera pueden cumplir la reunión de cada 6 meses. Así lo mandata esa ley. El Consejo Nacional de Seguridad Pública deberá de reunirse cuando menos cada 6 meses. ¿Alguien recuerda la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública? ¿Por qué ese desprecio institucional? ¿Por qué ese desprecio legal? Entonces, hay muchas cosas que están establecidas, que están perfectamente definidas. Tenemos un marco constitucional y legal extraordinario, sin duda, pero los objetivos y la realidad contrasta completamente. Y eso lo vemos en el ámbito del policía, siguiendo con ese tema, donde hace mucho tiempo en un artículo lo apuntamos. No se les capacitaba, iba a incrementar la incidencia delictiva, e iba a bajar la denuncia. ¿Por qué? Porque un policía, como lo apuntaba el señor magistrado Fernando Córdoba del Valle, son muchos los requisitos, son muchos los protocolos que tiene que cumplir, amén de que eventualmente tendrá que sentarse en el banquillo ante un tribunal para sostener su actuación. Entonces, ¿qué sucede en la realidad ante la eventualidad de una detención en flagrancia? Pues lo piensa más de 10 veces antes de presentarlo, mejor lo arregla. En fin, son realidades que enfrentamos. Yo aprecio infinitamente un muy puntual comentario, licenciado Jonathan García Vega. Sea usted muy bienvenido. Y quiero darle la voz a nuestro secretario general, porque si bien es cierto, él normalmente está ocupado operando la plataforma de este Congreso Nacional de la Abogacía, no puedo soslayar que él tiene una larga trayectoria en el ámbito del servicio público, como agente del Ministerio Público Federal, como director en varias áreas, en la otrora Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de Justicia. Quiero pedirle sus comentarios, por favor, secretario, si es tan amable. Con todo gusto, señor presidente. En principio, no puedo dejar de subrayar
que el maestro Santiago Sánchez Sánchez ha dado un panorama preciso de la actuación y eficacia del primer respondiente en nuestro país. Quisiera dejar en claro que para conseguir que el primer respondiente tenga la capacidad de lograr lo que se espera de él, es necesario brindarle los mecanismos jurídicos necesarios. En este contexto, quisiera manifestar que, como lo señaló en su disertación el maestro Santiago Sánchez, efectivamente, el informe policial homologado es demasiado extenso, demasiado abundante. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. En primer orden, le resta eficacia al primer respondiente un documento tan extenso, tan largo, y pierde de vista el panorama de los hechos que está registrando en el mismo. Cabe señalar que este informe policial homologado consta de 5 secciones y 7 anexos, como los enunció puntualmente nuestro conferencista. A saber, las secciones son puesta a disposición, primer respondiente, conocimiento del hecho, lugar de la intervención y narrativa de los hechos. Los 7 anexos no quisiera volverlos a repetir porque el maestro Sánchez ya los manifestó. Sin embargo, en esta tesitura cabe señalar, y solamente por citar un ejemplo, recordemos un caso sumamente emblemático que acaeció en la Ciudad de México en octubre del año pasado, y fue precisamente la detención de 32 detenidos en Tepito, en donde un juez calificó de ilegal la detención de los mismos en virtud de que era inverosímil que en 35 minutos el primer respondiente haya realizado las siguientes actividades: llenado el informe policial homologado, puesta a disposición de los detenidos, aseguramiento de 36 kilos de marihuana contenidos en diversos paquetes, el conteo e inspección de 900 cigarrillos. Me parece que en este caso, en 35 minutos, se pasó de rápido el primer respondiente, mas no de eficaz, porque se dejó de cumplir con el objetivo. Y uno de los objetivos era que se calificara de legal la detención. ¿Qué sucede con estas circunstancias? Sucede que efectivamente la actuación del primer respondiente es fundamental para que el Ministerio Público pueda sustentar su petición de calificación legal de la detención en principio, y en segundo orden, de su solicitud de vinculación a proceso. En ese sentido, hace un momento alguno de ustedes manifestó que muchas veces se tacha de corruptos a los jueces por este tipo de resoluciones. Sin embargo, no es eso, sino que si desde un principio está viciado el asunto por una mala actuación del primer respondiente, es una cadena que se va manifestando con una mala actuación o de ir a defender algo indefendible por parte del Ministerio Público ante un juez. Entonces, yo quisiera subrayar y no quisiera perder la oportunidad de hacer un llamamiento a las autoridades correspondientes a efecto de que no sacrifiquen en aras de mantener una base de datos administrativa de seguridad pública, que no sacrifiquen la certeza jurídica, que no sacrifiquen el actuar del primer respondiente y que no sacrifiquen el objeto, uno de los objetos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el esclarecimiento de los hechos. Finalmente, quisiera aprovechar la ocasión para felicitar al maestro Santiago Sánchez Sánchez por su excelente disertación.
¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señor secretario general. Creo que en lo toral todos hemos estado de acuerdo con la ponencia, con la conferencia de Sánchez Sánchez y en su disertación de excelencia. Yo le quisiera rogar al maestro Santiago Sánchez Sánchez si nos hace el favor de leer las preguntas y dar respuestas a las preguntas que nos está haciendo nuestros asistentes, nuestros participantes en el chat y en la herramienta de preguntas y respuestas. Por favor, maestro, si es tan amable. Con todo gusto, señor presidente. Tenemos la primera pregunta de Mario Parada y literalmente establece en su pregunta: Maestro Santiago, en un asunto me tocó actuar como defensor y una de las peculiaridades que verifiqué en el debate de la detención fue el llenado del informe policial homologado. La pregunta es, ¿usted qué opinaría al ver un informe policial homologado en computadora y no a mano como se acostumbra? Mi opinión es que eso de manera legal no es correcto. El informe policial homologado tiene que ser requisitado por el primer respondiente en el lugar de su intervención, prácticamente en tiempo real al momento de que está haciendo sus funciones precisamente de seguridad pública o de prevención del delito. Considero que esta es una cuestión que ya ha quedado superada a través de algunos criterios orientadores, como son las tesis emitidas por nuestros tribunales colegiados, y considero que es un asunto medular que va a depender mucho de un carácter subjetivo por parte del juez de control ante quien se someta el argumento correspondiente. Lo manifesté también hace un rato en nuestra charla jurídica. El primer respondiente lo debe hacer en el momento de su intervención, en el lugar referido como el de los hechos. Pero bien es cierto es que en la práctica el primer respondiente no lo realiza hasta que llega a la agencia del Ministerio Público. Y lo realiza precisamente incluso en muchas ocasiones con el uso de las herramientas que le son puestas a su uso por parte de la representación social. Considero que lo correcto es que se llene en el momento, pero bien es cierto también que en ciertas ocasiones, dependiendo de cada caso en concreto, no podrá ser posible que se requisite a mano como debe ser, sino que se requisite en la computadora. ¿Y por qué? Yo me imagino el panorama en que un primer respondiente llamado a un auxilio se constituye en el lugar de los hechos donde haya una balacera, por ejemplo. Evidentemente, en ese momento considero que sería justificado que el primer respondiente lo primero que realice es evidentemente resguardar su integridad física como servidor público de las posibles víctimas, así como de los posibles testigos que se encuentren en el lugar de los hechos. Resguardarlos primeramente, solicitar el apoyo policíaco correspondiente y en determinado momento, si se logra la aprehensión de las personas a las que se les atribuirá el carácter de imputados, ponerlos sin mayor dilación ante la representación social y posteriormente regresar a preservar el lugar de los hechos, o bien apoyarse de sus elementos, de sus compañeros, para que preserven el lugar de los hechos, a efecto de que no se contamine y realicen la ubicación de los indicios, así como de los hallazgos correspondientes. Sin embargo, insisto, considero que lo correcto en la mayoría de las ocasiones es que se tenga que requisitar ese informe policial homologado a mano y no en computadora. La segunda pregunta es del doctor Carlos Morales García, que establece literalmente: muchas felicidades, doctor Vidal, por tan importante labor para la capacitación, y al maestro Sánchez por la excelente disertación. La actuación del primer respondiente está íntimamente relacionada con el tema de la licitud probatoria. ¿Cuál es el fundamento de la exclusión de la prueba ilícita? Al respecto, estimado doctor, estimados panelistas y apreciables invitados en su carácter de espectadores en esta ocasión, yo considero y recuerdo mucho que en alguna clase en la que tuve oportunidad de ser precisamente alumno del magistrado Fernando Córdoba del Valle en el Instituto de la Judicatura Federal, así como en el INDEPAC, él nos hacía referencia a la teoría del fruto del árbol envenenado. Y yo considero que los fundamentos legales en respuesta a esta interrogante se encuentran plasmados en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción 9, que literalmente establece que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Y asimismo, estimo que la respuesta también, también está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Perdí ahorita el fundamento legal, una disculpa, pero considero que está contestada esa interrogante en términos del 20 constitucional, apartado A, fracción 9.
Si me permiten unos minutos, ahorita me están auxiliando a localizar el fundamento legal. Pero, insisto, es la teoría del fruto del árbol envenenado y precisamente es lo que estábamos comentando también en nuestra ponencia, en la audiencia del día de antier, en la que intervenimos en una audiencia virtual de control de detención ante un juez de fuero federal, en el que, como hice alusión, se hace el registro nacional de detención a las 11 horas con 15 minutos y hasta las 22 horas con 23 minutos de ese mismo día es que se hace la puesta a disposición. Consecuentemente, si ya hay una violación al debido proceso, todo lo que se actuó a partir de la puesta a disposición deviene de ilegal y por eso precisamente el juez, además de pronunciar un auto de no vinculación a proceso, ordenó la nulidad de todo lo actuado en la carpeta de investigación. Y en el Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos el artículo 263 y 264, que refieren precisamente en el caso del 263 a la licitud probatoria y en el caso del 264 a la nulidad de la prueba, y establecen literalmente, en el caso del 263, los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece el Código Nacional. Y el 264, por su parte, refiere, se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán de valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto. Con ello considero que se da contestación a la interrogante del doctor Carlos Morales García. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, querido maestro. Cabe apuntar que el doctor Carlos Morales García es juez de enjuiciamiento de la Ciudad de México, a quien le agradecemos su felicitación y coincidimos con él en cuanto a la brillante conferencia que nos ha hecho el favor de disertar el maestro Santiago Sánchez Sánchez. No sé si alguno de los panelistas quiere hacer un comentario final. Con todo gusto está abierto el micrófono para ellos. Si no hay más comentarios, como ya es costumbre, al finalizar este evento, entregamos a nuestro ponente, nuestro conferenciante, un reconocimiento que en breve habremos de enviarle para que lo tenga de manera material. Querido maestro Santiago Sánchez Sánchez, le felicitamos muy efusivamente por esta magistral conferencia. La actuación y eficacia de los primeros respondientes. Muchísimas gracias por su participación. Agradecemos infinitamente la participación de todos los que nos hicieron favor de ver y escuchar en esta plataforma del Congreso Nacional de la Abogacía y a nuestros seguidores en Facebook, en Instagram y en YouTube. Para todos ellos, nuestro agradecimiento. Y de manera particular nuestro agradecimiento al maestro Santiago Sánchez Sánchez por esta magistral conferencia. Esperemos que sea la primera de muchas otras más y de muchas acciones que habremos de llevar a cabo en este Congreso Nacional de la Abogacía. Al licenciado Jonathan le agradezco infinitamente su valiosa participación. Al magistrado Fernando Córdoba del Valle, que ya está recreándose con su familia, también agradecemos su participación. Y como siempre, nuestro agradecimiento al doctor Iván Hurtado por el control de esta plataforma del Congreso Nacional de la Abogacía. Para todos ustedes, mis mejores deseos. Reciban ustedes un fuerte abrazo y que tengan feliz fin de semana. Hasta la vista, amigos. Muchas gracias, señor presidente.